¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por comenzar con nosotros el Horario Prime en el canal de Noticias 24 Horas. Comienza ahora Vía Pública y nos vamos a hacer cargo, por supuesto, de las consecuencias, de los efectos que están teniendo los incendios en nuestro país. Lo vamos a mirar, lo vamos a hacer además con bastante altura de miras. Vamos a conversar sobre dónde están las responsabilidades, cuánto falta por hacer, si tenemos el equipamiento suficiente, dónde podrían estar eventualmente las responsabilidades. Vamos a abordar esto en una discusión, en un panel con invitados en los próximos minutos. Desde temprano tenemos publicado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl una pregunta, porque a pesar de que aquí falta mucho por indagar todavía, independientemente de esa indagación, la gente ya tiene sus propias percepciones y quisiéramos preguntarle a qué atribuyen los incendios forestales. ¿A accidentes humanos, por una parte, o porque son provocados intencionalmente, a la excesiva ola de calor o a las fallas en el tendido eléctrico, que es otra teoría que también se ha puesto sobre la mesa? ¿Qué cree usted? Puede opinar ahí en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Una jornada que ha estado marcada precisamente por este tema, pero también por otros. Revisamos algunos titulares en el comienzo de esta nueva semana, día lunes 23 de enero del 2017, 11 de la noche en punto. Con cuestionamientos al rol del gobierno en estos siniestros y en el conflicto de la Araucanía, este lunes se realizó la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, en la Cámara de Diputados. Ya vamos a ir con eso. Más de 127.000 hectáreas han consumido los incendios a lo largo del país. Las regiones de O'Higgins y el Maule son las más afectadas por las llamas. Y también les contamos que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Económico Transpacífico, el TPP, y anunció que va a empezar a renegociar también el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el famoso NAFTA. Pero vamos a comenzar con este tema que se ha tomado la agenda, la evacuación total en el sector de Empedrado, en la región del Maule. El fuego llegó a las casas, la lucha contra los incendios ha sido sin cuartel, las llamas aún siguen fuera de control, miles de hectáreas consumidas completamente, una preocupación nacional que está siendo observada muy de cerca. El fuego estaba incontrolable. El temor era evidente, todos luchando para evitar que llegara a las casas. Nueva jornada de destrucción. Esta vez en la región del Maule, la comuna de Empedrado vivió un infierno. A metros de sus hogares, gigantescas llamas, pero nadie quería abandonar años de esfuerzo y sacrificio. ¿No quieren ustedes dejar las cosas? Aquí nomás. Pero el fuego está aquí al lado. No importa, pues después arrancamos para allá por último. ¿Y no le preocupa que le pueda pasar algo? El riesgo era total, pero ni aún así, don Eduardo tampoco quería ser evacuado. Una vida entera en el sector Orillas. Nunca había visto descomunal catástrofe. ¿Te dice que no hay peligro que llegue a la casa? No, sí. Tiene que pasar. Con estos cortafuegos de la ciudad no hace nada. ¿No tiene miedo de que se queme su casa? No, que ¿cómo va a quemar la casa? ¿Dónde me va a dejar? Poco tiempo para descansar o darse un respiro. Las condiciones del clima eran una ruleta rusa. El viento cambiaba y también los focos de los incendios forestales. Ustedes pueden ver la velocidad del viento a esta hora es tremenda y eso hace que la propagación del fuego sea realmente imparable. Y estaba todo tranquilo si tenemos los autos estacionados. Y mira cómo se prendió. Cuidado, ven. Cuidado, hombre. No, si no es broma, si es, esto prende muy rápido. La única escuela de Empedrado estaba a metros del fuego que arrasaba con bodegas colindantes. Nadie estaba a salvo. La verdad que nos ha jugado muy mal las pasadas, el viento cambia constantemente de dirección, lo que no nos permite controlar el fuego. Y hace que salte, en este caso, de la carretera de un lado a otro. Un lunes del caos en esta comuna costera del Maule, que estuvo ardiendo y en penumbras por el infatigable humo, miles de hectáreas destrozadas, donde el compromiso de vidas humanas y de animales estuvo al filo de la tragedia. Bueno, la catástrofe generada por este incendio forestal no está dando tregua en la región de O'Higgins tampoco. El fuego ha quemado más de 65.000 hectáreas, dejando decenas de personas sin hogar y con un futuro laboral también completamente incierto. Durante las últimas horas, el incendio forestal más devastador de nuestra historia demostró que está lejos de su extinción. Solo en O'Higgins el fuego ha arrasado 65.000 hectáreas, ha destruido 60 viviendas y ya suma cerca de 200 damnificados.
como le digo, yo casi no quiero ni mirar, de verme que tener prácticamente, como se dice, pedir limosna, me duele. Solo en la cumbre de este cerro, Víctor llora su desgracia. Con un poco de agua y ramas intentó mantener a raya el fuego, pero Carabineros lo obligó a salir. Antes de partir, encerró a sus animales. Tenía dos opciones: o les salvaba la vida o los confinaba en una trampa mortal. El riesgo era de que podían asfixiar. Fue una buena decisión. Sí, y si no es eso, sabe Dios, estaríamos lamentando más desgracias. Durante la mañana el incendio dio una tregua que dejó al descubierto la destrucción causada por el fuego. Desapareció el manto verde que cubría los cerros del sector Las Papas en la comuna de Paredones. En este lugar desolado, los ocupantes de esta camioneta van al encuentro con la realidad. Juan Rivera y sus trabajadores se abren paso en el bosque calcinado. Desean saber qué ocurrió con el trabajo de toda una vida. 25 hectáreas de eucalipto, plantadas hace 4 años. Recién en 2 años más harían el primer corte. Duele perder todo ese esfuerzo, ese trabajo. Sí, tenemos como 20 años casados y ahora se lo juega todo abajo. Nada más que lo que el terreno. Tal vez la huira o corteza les dé una esperanza y puedan comercializar algunos árboles como varas. Este está seco, la corteza no da, por lo tanto para nosotros esto es pérdida total. O sea, ¿no sirve para venderlo como vara? No, porque si tú lo hacías así antes, esto salía todo. Igual destino corrieron las 14 hectáreas de pino que había plantado hace 1 año. Sería la herencia para su hija menor. ¿Qué le pasa a usted al ver que está todo en ceniza? No, tristeza, hermano. Y esperar. ¿Qué va a esperar? De cómo me va a seguir la suerte, pues sí. Si voy a ser capaz de revolver a plantar para así obtener algún día para mi hija. Hacia donde se dirija la mirada están las huellas de este incendio, pero de manera creciente florece la solidaridad. Reconforta a los lugareños observar a estos haitianos que, pese a las barreras idiomáticas, trabajan en un cortafuego que pueda detener el avance de esta catástrofe aún en desarrollo en la región de O'Higgins. Esta pregunta ha estado dando vueltas durante ya prácticamente 2 días, casi 3. Si los tendidos eléctricos podrían haber causado los incendios forestales. ¿Las empresas cumplen además las medidas de mantención? Son preguntas, cuestionamientos que hoy enfrenta a la Fiscalía y a las empresas de electricidad, quienes son investigadas por su eventual responsabilidad ante este desastre. Potencialmente pueden haber sido mal mantenimiento de líneas eléctricas lo que haya generado al menos una parte de los incendios. O se corta un cable por la falta de una adecuada mantención y que ese cable, que es fuente de calor, genera chispa y inicia el incendio. O si no, una rama de un árbol toca estos cables y ahí salta chispa y se genera el incendio. Palabras del fiscal Arias que encendieron el debate sobre la responsabilidad de las empresas eléctricas. Parte del tendido de la empresa CGE pasa por los lugares más afectados por los incendios y denuncias de lugareños han apuntado directamente a la empresa. Es bastante confusa la información que existe hoy día. Pareciera darse la idea de que existiría una relación genérica entre incendios y cables eléctricos, lo cual definitivamente no es correcto. Según la Fiscalía de Rancagua, el 15% de los incendios forestales investigados el último tiempo corresponden a problemas eléctricos. Pero lo complicado de esto es que este 15% importa el 80% de la superficie quemada. Las miradas están puestas en las torres de alta tensión y si son las empresas o los dueños de los predios por donde pasan las líneas de transmisión los encargados de la mantención de estas estructuras. La normativa básicamente lo que establece es la obligación de los dueños de los predios de mantener despejadas ciertas áreas. La mantención del tendido eléctrico para efectos de velar por la seguridad de las personas y la continuidad del servicio corresponde a las empresas eléctricas. La superintendencia en el pasado ha constatado faltas de mantención que ha ocasionado sanciones a las empresas. Sanciones que años anteriores han recaído en la empresa investigada, en una normativa que es flexible de acuerdo a las características del terreno, pero siempre el responsable de la mantención es la empresa eléctrica. El próximo martes podrían finalizar las pericias. Si estas coinciden con las declaraciones de los testigos, comenzarían las imputaciones penales.
Bueno, aún no termina la emergencia, pero las ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera advierten que la actual administración ha actuado con lentitud y aseguran que los presupuestos destinados por ambos gobiernos son equivalentes. Además, critican el supuesto congelamiento de algunos proyectos de ley. Paralización en los proyectos y lentitud de las decisiones. Esos son algunos de los cuestionamientos que han hecho desde Chile Vamos al gobierno por el manejo en la emergencia, esa que aún se mantiene activa. Tanto que fue la propia presidenta Bachelet quien salió al paso de las críticas, partiendo por suspender sus compromisos internacionales en CELAC y Haití. He decidido suspender el viaje y yo voy a permanecer aquí para poner todos los recursos del Estado en el combate al fuego, estar presente en la zona de catástrofe. Contestando incluso a aquellas críticas que ponían sobre la mesa la supuesta escasa presencia de las autoridades del gobierno en terreno. Nosotros queremos estar presentes allá en las zonas, pero tampoco queremos ser un obstáculo. Sin embargo, las respuestas al parecer no fueron del todo suficientes. Que los aviones no estén con su mantención debidamente preparados, que todavía no logren hacer operativos los convenios internacionales, para que se hayan demorado 3 días en dictar el estado de catástrofe. Echamos de menos a la presidenta Bachelet conduciendo la crisis. Lo cierto es que, por ejemplo, según los registros del Congreso, el proyecto que creaba el Servicio Nacional Forestal, entregándole mejores condiciones y traspasando al Estado esta responsabilidad, ingresó al Parlamento el 1 de marzo de 2011, es decir, en el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, conforme pasaban los meses, la iniciativa frenó en su mismo mandato. Eso porque al ser votado en el Senado contó con 17 votos en contra, eso sí, casi en su totalidad miembros de la nueva mayoría. No aprendieron nada, no aprendieron que en una emergencia de esta naturaleza el tiempo hace la diferencia. Ahí me tocó vivir, además como senadora de Magallanes, el incendio en Torres del Paine y tengo muy claras las deficiencias que hubo en ese momento, pero no me parece que sea el tono. Otro de los proyectos aludidos es la iniciativa que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea además la Agencia Nacional de Protección Civil, texto que entre otras cosas permitiría crear un fondo nacional para esos fines, mejorando con ello la capacidad de reacción. Todo en una iniciativa que fue ingresada en el gobierno de Sebastián Piñera, pero que aún no ha sido aprobada. Eso sí, aún está en plena discusión. Y el director de la CONAF dijo que tenía recursos suficientes para enfrentar emergencias como esta. Más aún sabiendo que el cambio climático llegó para quedarse en Chile. Y desde un punto de vista político, lo que yo espero es que el gobierno también haga una revisión de aquellos temas que están todavía al debe. Debate en el que las redes sociales también han sido protagonistas, no solo por las peticiones de ayuda de bomberos y algunos brigadistas, sino que la serie de mensajes que ha enviado el expresidente Sebastián Piñera, él mismo, que durante las últimas horas, destacando la labor de los alcaldes de Chile Vamos, pretendía coordinar ayuda a través del hashtag Alcaldes Unidos por la emergencia. Finalmente, el ministro del Interior, Mario Fernández, fue interpelado en la Cámara de Diputados. Uno de los temas que el jefe de gabinete aceptó responder fue el de la capacidad de reacción del gobierno ante esta ola de incendios forestales. Veamos qué es lo que ocurrió con la jornada de hoy. Ambiente previo distendido para una interpelación que en las últimas horas había sido puesta en duda, pero que finalmente este lunes se llevó adelante. Tema contingente y apuntado a última hora por el diputado Juan Antonio Coloma, parlamentario a cargo de la interpelación, fue el de los incendios que afectan al país y las dudas en los tiempos de reacción del gobierno, a lo que el ministro del Interior, Mario Fernández, respondía así. Este es un gobierno responsable. Otro asunto es que no cacaree lo que hace. El gobierno cumple su deber siempre. Pero era la violencia en la Araucanía el punto central de la interpelación. Nuevamente el diputado Coloma puso en duda la competencia del gobierno para enfrentar lo que ocurre en el sur del país. Usted y su gobierno, ministro, no pueden o no quieren reconocer que en la Araucanía sí existe terrorismo. Claro que hay terrorismo. Por supuesto, ¿quién lo niega? Pero también en la Araucanía hay una atmósfera de violencia que tiene otras raíces. Otro ítem a considerar era el de la seguridad ciudadana. El gobierno ratifica que la delincuencia ha llegado a su nivel más bajo con una caída del 17,9% de los delitos, cifra nuevamente puesta en jaque. ¿Usted, ministro, cree que estamos tan bien en materia de delincuencia y seguridad ciudadana como para decir que porque se gastaron 13.000 millones la pega está hecha? Ocurren muchos delitos, todos los días, en todas partes, pero
es un hecho de que durante los últimos años la delincuencia ha disminuido. Al finalizar, desde las tribunas, un lienzo pidiendo no más terrorismo marcó el término de una interpelación que en cerca de 2 horas dejó satisfechos a los intervinientes. A propósito de lo que se vive en este lugar del país, 6 meses de trabajo, 48 páginas, varias propuestas que dieron que hablar, forman parte de lo que entregó la Comisión Asesora para la Araucanía en su informe, en donde el perdón de parte de la presidenta Bachelet en nombre del Estado para quienes han sufrido de la violencia en la zona aparece como la propuesta o una de las propuestas más llamativas. Este documento tiene un valor enorme, es un hecho histórico que debe ser destacado. Fueron 6 meses de trabajo con un solo objetivo: presentar una serie de propuestas para terminar con el conflicto indígena de la región de la Araucanía. De este informe salen un conjunto de propuestas que nos van a permitir poder enfrentar con seriedad, ¿no?, como Estado, una situación que ya lleva muchas décadas. Es hora de abandonar las trincheras en nuestra región, derribar los muros, terminar con el odio antes que termine con nosotros. La comisión asesora, presidida por el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, y por representantes del mundo religioso, empresarial y político, plantearon 12 medidas prioritarias. En el texto de 48 páginas se propone implementar un fondo de reparación a las víctimas de violencia en la región. También se pide el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas sin incorporar la plurinacionalidad. Y además se propone la habilitación de cupos parlamentarios para representantes de los pueblos indígenas en el Congreso. Pero la medida que causó más revuelo fue la que sugiere a la presidenta Bachelet pedir perdón en representación del Estado a las víctimas de violencia en la Araucanía. ¿Qué le manifestó la presidenta al respecto? Su disposición a hacerlo. Quien pide perdón no se rebaja, muy por el contrario, se enaltece, y la presidenta de la República lo debe tener muy conscientemente claro. Sin embargo, este conjunto de medidas no fueron compartidas por todas las comunidades mapuches. Esta es una comisión de carácter politiquera que lamentablemente lo preside el obispo de la Araucanía. Entonces, no hay ningún aporte significativo, sustantivo, a lo que podría resolver las tensiones y controversias en la Araucanía. En el mes de marzo, la mandataria se comprometió a tener una respuesta sobre las medidas de este informe que serán implementadas y llamó a los parlamentarios a seguir trabajando en la ley Araucanía, que espera ser despachada el próximo 24 de junio. Vamos con otros temas que son interesantes. Algo les contábamos en 24 Horas Central, esta locura que hay siempre en marzo, donde en todo caso hay quienes intentan avanzar ganando tiempo, esto de las plantas de revisión técnica colapsadas. El gobierno ha llamado a empezar a cotizar con tiempo, porque entre la más barata y la más cara hay hasta un 100% de diferencia. Todavía no se vive la locura habitual de marzo, donde la premura por el permiso de circulación satura las plantas, pero no son pocas las que ya tienen esperas de 90 minutos y subiendo. Un buen libro parece ser un gran aliado para aquellos que, apresurados por cumplir antes de las vacaciones, necesitan la revisión. Me vengo dando altas vueltas, vengo de Maipú, pasé por Carrascal y estaba lleno, y aquí es la única planta que vi desocupada. Sí. Pensé que el auto era más nuevo y la tengo vencida desde septiembre. Me traje un libro para leer, si me llevo más de 1 hora. Y voy recién aquí, imagínese. Estoy de 1 hora y media. Fui a otra que lo sabía yo, pero se cerró y hay que buscar otras, así al final encontré esta. En el sector oriente, la planta de Vitacura es un caos matinal. Contrasta con otras líneas de revisión en Quinta Normal o Quilicura, donde el trámite tarda como máximo 20 minutos. Yo creo que está relativamente bien, a veces me he demorado más. No había mucho público, así que fue muy expedita. Bien rápido. Mira, este mes ha estado más o menos flojo en comparación con el año pasado, que se realizaban más o menos unos 700 vehículos al día. Estos últimos días, este último mes, se están realizando cerca de 500. En todo Santiago existen 29 plantas de revisión y lo que más conviene es cotizar. En algunas el trámite cuesta menos de 9.000 pesos, mientras que en Vitacura y La Florida supera los 20.000. Tenemos un sistema dual ahora
persisten todavía las plantas antiguas y las plantas nuevas, producto de la nueva licitación que se hicieron en el año 2013, que ya están entrando en operación, y las plantas nuevas, esas que son producto de la licitación en el año 2013, tienen una tarifa menor que las plantas antiguas. Por eso digo que las plantas nuevas, que además de tener menos vehículos, además son más baratas. Sí, ha incrementado bastante el flujo vehicular este último mes que anterior a que salir de vacaciones. La mayoría de la gente sale en febrero, entonces en enero siempre se produce un cierto veranito de San Juan para nosotros, que estamos con más pega. La mejor opción es revisar la página www.prt.cl. Allí está el calendario con los dígitos y el mapa de todas las plantas de revisión, también los horarios y las tarifas. Vamos a ir a la pausa, tenemos pendiente todavía algunos temas internacionales, como por ejemplo las primeras 72 horas del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Ya vamos a revisar eso a la vuelta de esos comerciales, pero antes les quiero recordar la pregunta que tenemos en nuestra fanpage en facebook.com, porque cada quien tiene su propio pensamiento, a pesar de que hay una investigación en curso que tendrá que determinar las eventuales responsabilidades. Pero, ¿qué cree usted que pudo haber provocado los incendios forestales? ¿Que fueron accidentes humanos provocados intencionalmente en cambio? ¿Que efectivamente se debe a la excesiva ola de calor? ¿O que más bien se debe a estas fallas en el tendido eléctrico, como han planteado algunos? ¿Qué piensa usted? Vamos a la pausa, ya vamos a conversar de eso con nuestros invitados un poquitito más adelante. Volvemos de inmediato, esto es Vía Pública por el canal 24 Horas. Espéranos. ¿Qué será del mundo con Donald Trump? Es una pregunta que se están formulando editoriales, muchos titulares de la prensa, incluso los que no lo miran con tanta distancia o incluso desprecio. Es una pregunta legítima versus la realidad de un presidente que durante los últimos 8 años parecía ser muy inclusivo frente al estilo que ha venido marcando Donald Trump. Él prometió una política proteccionista y en poco más de 48 horas desde que asumió la presidencia ya sabemos que tomó acciones para desmantelar, por ejemplo, el legado de ese presidente Barack Obama. ¿Cuáles son las cosas que ha desmantelado? Bueno, vamos a verlo en la siguiente nota, porque ya firmó, por ejemplo, una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Económico Transpacífico, anunció que va a empezar a renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, también prometió la rebaja masiva de impuestos y suprimió la versión en español de la web de la Casa Blanca. Primer lunes que el nuevo presidente de Estados Unidos ingresa al despacho Oval y ya tomó decisiones que preocupan en otros países. Fue una de sus promesas de campaña y no titubeó ni un segundo para firmar una orden ejecutiva para sacar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, por sus siglas en inglés, y que no alcanzó a entrar en vigor. Fue el proyecto ícono de la administración Obama que buscaba concretar el pacto más grande de libre comercio entre varios países de la cuenca del Pacífico, entre ellos Chile. Cuando Obama firmó este acuerdo en 2016, buscaba también aumentar la influencia de Estados Unidos en Asia y contrarrestar al mismo tiempo el peso de China. ¿Cómo afecta a Chile la retirada estadounidense del TPP? El TPP a partir de ahora, tal como lo conocíamos, no está en la mesa de discusiones. De igual manera, Chile va a persistir en este camino de apertura y de profundización del comercio libre con aquellos socios que estén disponibles. Argentina, por ejemplo, ya vive el efecto Trump, porque el nuevo mandatario paralizó la autorización que Obama dio en enero para que Estados Unidos importara los limones trasandinos. ¿Podría este precedente poner en riesgo los acuerdos de libre comercio entre Chile y Estados Unidos? Creo que no afecta en nada la relación bilateral. La relación comercial entre ambos países, que ya tiene más de una década, ha sido sólida y beneficiosa para ambas partes. El cambio de política económica será rotundo porque Trump ya anunció que también renegociará el NAFTA con los líderes de Canadá y de México. Ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Las polémicas del presidente no acaban en lo comercial. Tras su investidura, la versión en español de la web de la Casa Blanca dejó de estar activa, lo que se interpretó como un desprecio a la comunidad hispana del mandatario, que por primera vez en 30 años no incluye a ningún latino en su gabinete, aunque desde su administración aseguraron que la página solo está siendo remodelada.
Vamos a volver sobre el tema de los incendios, pero ahora al otro lado de la frontera, porque en estado de desastre es emergencia agropecuaria, se encuentra la provincia de La Pampa, en Argentina, donde estos siniestros que están descontrolados también han quemado más de 1 millón de hectáreas en este caso y han generado cuantiosas pérdidas en los últimos 4 meses. Alrededor de 10 focos de fuego se prendieron en la tarde en distintos puntos de la zona. Las autoridades explicaron que la causa tiene que ver con las condiciones climáticas, una tormenta seca que llegó con una alta carga eléctrica y que generó la caída de unos 500 rayos que rápidamente prendieron el pasto seco. Los incendios que afectan a la zona desde el año pasado han provocado la muerte de más de 1.500 vacunos y graves pérdidas para la producción, además de la destrucción de 1.000 kilómetros de alambrado. En los deportes, Alexis Sánchez otra vez se vistió de héroe para salvar al Arsenal tras anotar de penal el gol agónico en el triunfo ante el Burnley. Mientras que los hinchas piden la renovación del chileno, los medios italianos señalan que el Inter de Milán busca el talento y los goles de este jugador de la liga inglesa. Por liga, sí, por liga. ¿Quiere ir? ¿Cuántas se repite hoy de nuestro sitio? Señoras y señores, se movió la pelota de... La obra transcurrió en el Emirates, contó con 22 actores principales y 70.000 espectadores. Cayó y penal. ¡Oh, penal! Una película de suspenso con un final dramático a cargo del joven protagonista, la gran estrella que a último momento salva a los suyos y se lleva los aplausos de los asistentes. Alexis. Gritos, cánticos, euforia total. Alexis Sánchez otra vez desató la locura en el Arsenal al anotar un gol agónico, un penal que les dio el triunfo a los Gunners y confirmó el estatus estelar del chileno en Inglaterra. Gana el Arsenal con todo el estilo de Alexis. Emirates enloquecido. Alexis hizo un gol Panenka a los 97 minutos. ¿Estás loco? Fue muy descarado el penal. Oh, Dios mío, qué bien Alexis. It was very cool penalties to put it down the middle like that. Yeah, but too cool. Un gol a lo Panenka, marca registrada de Alexis que ya le entregó alegrías inolvidables a Chile con esta definición en la final de la Copa América 2015. Alexis, en la historia, le viene corriendo, le pegó, gol de Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón. Recurso que también utilizó con Chile Sub-20 y Colo-Colo, una exquisitez que confirma el talento único de Sánchez, que se ubicó como goleador de la Premier junto a Diego Costa con 15 tantos, una cifra que también lo tiene peleando la bota de oro al máximo anotador de Europa. Es Alexis, es sorprendente, es totalmente competitivo, nunca sabes lo que realmente va a realizar. Goles que ratifican la Alexis dependencia del Arsenal, club que aún no logra renovar a su máxima estrella, que es codiciada por varios grandes de Europa. El último, el Inter de Milán, que según la Gazzetta dello Sport, quiere sí o sí a maravilla para la próxima temporada. Es un jugador demasiado especial. Él salva al equipo cada semana. Tienen que renovarlo. Lo necesitamos en el club. Alexis, el gran héroe del Arsenal, por eso los hinchas reclaman su renovación, lo veneran, le dedican canciones y aceptan cada uno de sus enojos con tal de tenerlo para siempre en su equipo y no vivir el día en que el fracaso los amenace. Y no está Alexis para salvarnos. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a tener invitados para hablar, por supuesto, del gran tema que se ha transformado lamentablemente esta tragedia, los incendios. Eso será a la vuelta, tenemos invitados, expertos que nos van a poner en perspectiva lo que está ocurriendo. Antes de esa pausa, sí, una recomendación, porque llegaron a despegar.com, que afectan al país y que ya han consumido hasta 127.000 hectáreas de la nueva ola de calor. Vamos a estar conversando ahora con nuestros invitados. Se los presento de inmediato a Alfredo Mascarreño, el gerente de protección contra incendios forestales de la CONAF. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Francisco Mesa, académico del Centro de la Universidad Católica para el Cambio Global. Gracias, Francisco, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Claudio Bustamante, el presidente metropolitano de Bomberos. Claudio, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y Eduardo Sáez, nuestro meteorólogo de TV Tiempo. Gracias, Eduardo, por mantenerte aquí. No hay de qué, buenas noches. Buenas noches. Alfredo, miremos la realidad de lo que ha sido la jornada de hoy. Me explicaba antes de comercial y me parece bien interesante la distinción que tú me hacías, porque uno escuchaba cifras de 200 y tantas mil hectáreas quemadas versus las 100 y tantas mil que se mencionan en otras partes. Entonces yo decía, ¿cómo puede haber una diferencia tan marcada?
Pero tú me decías que una cosa es el cálculo que se hace desde mediados del año pasado hasta la fecha versus el episodio actual. Explícame un poquitito esa diferencia para entender por qué se marcan, digamos, estos dos puntos. Sí, bueno, nosotros comenzamos a registrar estadísticamente la información de incendios forestales a partir del 1 de julio de cada año. Y lo cerramos entonces el 30 de junio del año siguiente. Para nosotros entonces corresponde a un periodo estadístico. ¿Por qué se hace de junio a junio? Se hace porque nosotros tenemos término del segundo semestre, donde comienza la primavera y el verano, ¿cierto? Y comienzan los incendios, pero continúa en el primer semestre del año siguiente. Por lo tanto, está partido la temporada de incendios forestales en dos. Comienza en un año y termina en otra. En un año, así hacemos la comparación estadística. En un año, generalmente, ¿cuántas hectáreas pueden llegar a ser consumidas? En promedio, digamos, en un año más o menos normal. Aunque todo incendio es anormal, digamos. Sí, pero estamos hablando de cerca de 60.000 hectáreas, aproximadamente 56.000, 60.000. Es bastante errática. Si uno coloca, grafica esto, le da muy alto en la barra y pues baja. Por ejemplo, temporada pasada fue bajísima la superficie afectada. Pero, sin embargo, la anterior llegó a 128.000, que para nosotros era el récord. Era el récord a nivel de toda estadística del año 1070 que estamos llevándola. Tenemos 220.000 desde el 1 de julio hasta ahora. Hasta ahora llevamos un acumulado de 220.000 hectáreas afectadas por incendios forestales. Y las 127.000 de las que se habla ahora es más bien estos episodios que hemos tenido en estos últimos días. Correcto. Se trata, digamos, de una información dinámica que cambia día a día y que da cuenta de sobre el cual estamos trabajando como corporación. Perfecto. Voy a aprovechar de preguntarte al tiro, Alfredo, para luego ir con Claudio con la misma pregunta, pero desde la perspectiva de lo que representa para bomberos, pero te pregunto antes a ti. Siempre va a ser insuficiente la cantidad de brigadas que uno quisiera tener trabajando. ¿Cuán insuficiente es, sin embargo, visto emergencias como esta o la que enfrentamos en años normales? Mira, la respuesta es bastante amplia para poder entender, digamos, cómo funciona el sistema. Nosotros, este número mágico, o sea, no es un número mágico de brigadas que uno coloca y dice, esto es. Esto es lo que se necesita. No, claro, porque vamos haciendo un ajuste periódicamente y nosotros de que asumió esta administración, ha ido sistemáticamente subiendo el número de brigadas, producto que ha ido aumentando la criticidad. Entonces, es un conjunto de elementos que finalmente te dan este base a nivel país. Antes, por ejemplo, no teníamos brigada en la tercera región. Hoy ya tenemos brigada en la tercera región. Antes no teníamos brifes, por ejemplo, brigada de refuerzo de incendio forestal en la zona norte del país. Hoy ya tenemos. O sea, cada vez el sistema va creciendo producto de este cambio climático. Y particularmente para lo que estamos viviendo, nosotros en el mes de septiembre comenzamos a hacer todo el análisis de lo que podría surgir en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile, digamos que mensualmente nos reuníamos para ver cuáles son las condiciones esperadas, si viene niña, si viene niño, en qué condición vamos a estar. Junto con eso empezamos a revisar la vegetación. ¿Qué pasaba con la vegetación? Y con eso empezamos, digamos, a establecer que lo que venía era crítico. Y en ese sentido fue que elevamos a la autoridad correspondiente un documento que da cuenta, digamos, de la criticidad que venía. Que iba a ser complejo, que iba a estar entre tal periodo y tal periodo, y por lo tanto con eso se saca un decreto de la presidenta en la cual se señala que desde Valparaíso hasta Tierra del Fuego, Magallanes, iba a ser una zona de mucha complejidad de incendios forestales. Y ahí surge entonces este concepto de estado preventivo de emergencia. Y a través de este concepto se traspasan recursos que se manejaban en emergencia, se traspasan a CONAF. ¿Y qué hace CONAF? Garantiza contratos de aeronaves porque cuando salíamos a contratar medios no encontrábamos. Entonces, si lo tenemos antes y lo garantizamos antes, podemos mejorar el sistema. Entonces, las 142 brigadas ahora se refuerzan con un sistema adicional que comienzan a partir del mes de noviembre. O sea, digamos que las cosas hasta ahí estaban funcionando bien. Hasta ahí estaban Nadie pudo prever, sin embargo, que los incendios se iban a controlar, iban a ser tan brutales y de tanta extensión. Perfecto. Y en el caso de bomberos, la historia es un poco distinta, ¿no? Nosotros específicamente siempre hemos estado trabajando en forma estructural para los incendios de casa, cuidar. Nuestra misión es salvar vidas en serie, la propiedad, fundamentalmente. Eso es lo que juramos servir. Estamos preparados más fuertemente para incendios estructurales. Desde hace un tiempo, obviamente, todos los cuerpos de bomberos tienen compañías forestales. ¿Ya? Obviamente ahora con todo esto que está pasando vamos a reformular y van a haber más compañías forestales. En el caso, por ejemplo, de San Bernardo,
tiene la compañía forestal equipada para forestal, y las otras 7 compañías son de apoyo. Pero ahora con todo esto tenemos que repensar cómo vamos a crear más compañías forestales, más capacitación, más equipamiento. Ahora, ustedes lo repiensan, pero ¿de dónde obtienen los recursos? A ver, nosotros tenemos fuente de financiamiento directa desde del Ministerio del Interior a través de una glosa presupuestaria de la subsecretaría. A nosotros nos llegan recursos para operar bomberos. Están los recursos para administrar la Junta, están los recursos que salen también por la ley de presupuesto para adquirir material menor y adquirir carros bombas. Material menor son las tiras, las mangueras, el uniforme, etc. Y material mayor son los carros bombas y los vehículos pesados. Obviamente eso es insuficiente, tenemos 1.200 compañías en Chile, estoy hablando de número redondo, 1.200 compañías, ¿no es cierto?, para atender toda esta extensa franja que por regiones tiene identidad totalmente distinta, y en eso el CONAF tiene aplicaciones distintas. En un incendio en Aysén, un incendio en Melipilla, por ejemplo, es totalmente distinto, aunque también es forestal, pero es distinto por la condición geográfica y climática. Tenemos que tener un equipamiento de mayor potencia. Nosotros trabajamos, CONAF nos lleva agua, nosotros llevamos el agua, ¿no es cierto? CONAF trabaja con otra técnica, nosotros llevamos el agua. Para llevar el agua necesitamos camiones para subir alguna pendiente y apoyar un poco más, subir un poco más en el plano, camiones con otro motor de 380. Y hoy día no tenemos tanto eso. Todos nuestros carros bombas deben ser ahora 4x4, porque estamos entrando a un terreno que no era tan habitual. ¿Que estamos hablando de un déficit de recursos de cuánto porcentualmente, o si me lo puede decir mejor todavía en número para entender? Hemos ido creciendo en recursos desde los últimos 2 gobiernos, se han ido incrementando los recursos, pero yo calculo que hoy día estamos llegando al 55% de fondos que llegan directamente para cubrir la emergencia. O sea, hay un déficit de 45%. Lo siguiente, hay 1.200 compañías, no todas las compañías tienen cuartelero pagado. Y para tener un cuartelero pagado, el que maneja el carro bomba, necesitas 1.200. Pero para que esté 24/7 esa compañía necesitas 2.400. Porque claro, no puede trabajar los 7 días de la semana. ¿No? Evidente. Tiene su tiempo de descanso. Y eso, yo diría que más todavía, porque ahí ni siquiera estaríamos cumpliendo la ley laboral. Además. 1.400 por un sueldo promedio, 400.000 pesos brutos, porque hay cuarteleros que ganan menos en una parte, otros ganan más, ¿no es cierto? Multiplica eso y a nosotros nos llegan 14.000 millones para operaciones. Para todos los cuerpos bomberos de Chile, para los 315 cuerpos de bomberos. Entonces hay un déficit que se sigue recuperando. Déjame incorporar ahora a la conversación a Francisco y también a Eduardo. Francisco, muchas teorías se ponen sobre la mesa, ¿no? Que siempre todos los incendios, el 100% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea de forma intencional o accidental, pero provocados por el hombre. Dentro de eso cabe la posibilidad, después si quieren lo podemos conversar, de que eventualmente un porcentaje de ellos hayan sido provocados por el tendido eléctrico, pero eso también quedaría dentro de este segmento de provocado por el hombre. Sin embargo, una cuarta teoría que se ha puesto también sobre la mesa en estos últimos días ha sido que efectivamente el calentamiento global ha hecho que los incendios sean mucho más explosivos, es decir, que prendan mucho más rápido y que por lo tanto avancen mucho más fuertemente, con el adicional de baja humedad y con los vientos, que lo que ha provocado es que avancen todavía de forma mucho más rápida. Deja preguntarte, yo sé que es un poco difícil porque tenemos un presidente que asumió hace 3 días en Estados Unidos que no cree en el calentamiento global y en este tipo de cosas. ¿Cuánto podría eventualmente estar contribuyendo ese cambio climático a lo que estamos viviendo ahora? Mira, es cierto, las condiciones ambientales lo que hacen es exacerbar los riesgos. Parten de naturaleza humana, pero se manifiestan de una manera distinta en la medida que tú tienes condiciones climáticas que los ayudan. Esto de tener 30 grados, menos de 30%, humedad, 30 kilómetros por hora. Y esas condiciones que son más críticas para incendios, con este concepto del cambio climático se hacen cada vez más frecuentes. Lo segundo es que si tú ves que hay cambios climáticos, la temporada de incendios también puede cambiar. Y esto que definimos a lo mejor más crítico entre noviembre y abril. Por ponerte un ejemplo, sí, tú podrías correrlo efectivamente un mes hacia octubre y otro mes hacia mayo, haciéndolo mucho más severo y más intenso. Hay estudios que han mostrado cómo tendencias en el tiempo se han manifestado a tener mayor frecuencia de incendios, mayor magnitud de los incendios. No hay que olvidar que los temas meteorológicos a través de las precipitaciones son también importantes, ya sea porque por ausencia de precipitaciones tú dejas de suprimir incendios, o a veces porque se te concentran mucho las precipitaciones, tú tienes mayor desarrollo de vegetación, que seguramente lo que ustedes estaban monitoreando, y tienes mucho más material combustible. Entonces, los temas climáticos ciertamente que te van a hacer un efecto amplificador de estos problemas que pueden tener un origen humano. Estos efectos amplificadores
se vienen notando desde hace cuánto tiempo realmente? Mira, uno puede hacer un seguimiento de distintas variables. Las estadísticas de los últimos 30 años, en muchos casos, nos están confirmando que hay tendencias en el tiempo sostenidas, bien apreciables, de aumento de temperatura, por ejemplo. Es más difícil hacer una tendencia con incendios forestales directamente. Uno puede establecer en qué medida 1 grado Celsius más te aumenta el riesgo de, pero verlos que efectivamente estén creciendo en el tiempo, tú ves que tiene una variación bastante grande en términos de superficie. La otra variable que ha cambiado mucho es de precipitaciones. En muchas partes de nuestro país hemos tenido una disminución de precipitaciones. Hay estudios de la Universidad de Chile que estiman que una parte importante de la sequía de los últimos 8 o 10 años ya uno podría atribuirlo directamente a temas relacionados con cambio climático. Es un punto ese, Eduardo, nosotros lo hemos conversado antes, pero también y probablemente habrá gente que lo percibe casi de forma de recuerdo, pero esto es una tendencia que parece haber llegado para quedarse, ¿no? Desgraciadamente así es. Podríamos recordar, por ejemplo, los que somos más antiguos, los que veíamos la tele en blanco y negro, podríamos recordar los que cuando éramos niños, al terminar una lluvia, podíamos salir a la calle a jugar con el hielo en las pozas. Hoy en día eso ya es muy raro, ya casi no se ve. Y las temperaturas, si uno empieza a tomar los datos, porque la gente tiene muy mala memoria. ¿Para qué andamos con cosas? Lo mejor es mantener registros, y los registros son los que te llevan a poder establecer como herramienta a ver los ciclos, cómo están marcados. Y, por ejemplo, este año en particular, si bien es cierto, desde el 98 que se empieza a marcar ya sostenidamente el aumento de la temperatura y hemos empezado a batir año tras año récord de calentamiento a nivel planetario, este año, por lo menos puntualmente aquí en Chile, ha sido tremendamente anómalo, puesto que nunca se había visto que los primeros 23 días de enero habían estado todas las temperaturas arriba de 30 grados. Nunca. De hecho, estuve analizando toda la serie de datos que está disponible hasta el año 60 y no existe registro continuo de 30 grados continuos los 23 primeros días en forma corrida. De verdad esto es sorprendente porque además batimos 2 récords de temperatura. Batimos hace como 3 días atrás, batimos el récord de temperatura para enero de Santiago, que fue de 36.9, que fue un día de mucho calor. Batimos el récord histórico de Pudahuel, que marcó 37.7, casi, 38 grados. En 2 puntos simultáneamente se generaron, como en Lolol, y no me acuerdo cuál es el otro punto, marcaron temperaturas arriba de 40 grados. Y eso en un mismo día no se había visto. Yo que estoy manejando datos en forma continua y casi todos los días desde el año 2000 en adelante, de verdad un evento así como este no se había percibido. Es más, lo tan extraño tiene que ver también cómo hasta por lo menos la primera semana de enero tuvimos precipitaciones tremendamente fuertes. Tuvimos incluso una aluvión allá en el sector del Salto del Petrohue, allá en Ensenada. Y cambia en una semana cambió totalmente la circulación. Estábamos con un dominio de la circulación antártica muy, muy fuerte que estaba generando estos sistemas frontales y de repente cambió radicalmente, desapareció completamente. En menos de una semana desaparece y empiezan a ingresar las altas frías, las altas migratorias, que son las que están provocando ahora, que están generando estas temperaturas, esta elevación de temperaturas tan importante. Y es más, ahora también estamos viendo que tuvimos prácticamente estos primeros días casi no hubo tampoco nubosidad en la costa, que incluso habían sido noticias saber que la playa había tenido casi 20 días de corrido de días nublados, que la gente que estaba veraneando incluso se arrancaba. O sea, este año ya de por sí, lo que llevamos este año ya es anómalo, ya es totalmente fuera de lo común. Vamos a darle una mirada de vuelta de cuáles son las consecuencias que está teniendo el calentamiento global y esto que tú estás describiendo, Eduardo. En un ratito más déjame volver a este lado de la conversación con Alfredo y con Claudio. ¿Cuáles están siendo en estos momentos las mayores dificultades que tiene la CONAF para enfrentar los incendios? Es la dimensión de los incendios, el tamaño de los incendios. Tenemos perímetros de 160 kilómetros, pero también la simultaneidad de incendios. Hay incendios que se están juntando inclusive, que hemos tenido que reestructurar los comandos en terreno, en términos de poder administrarlos como un solo incendio. Y hay incendios Aquelarre, por ejemplo, el incendio que está en la zona sur de la sexta región y el norte de la séptima, prácticamente ya se han unido y prácticamente hay que tomarlos como un solo incendio. Entonces, lo otro es la velocidad de propagación y la capacidad de emitir pavesas, o sea, material incandescente, desde los incendios a grandes distancias. Yo tengo registros, digamos,
he vivido situaciones en las cuales, estando en la reserva Mayeco, ¿cierto?, un incendio forestal lanza una pavesa a el camping del Parque Tolhuaca, una distancia que yo calculo 5 kilómetros, poco menos tal vez. Pero aquí se están registrando hasta 7 kilómetros de distancia las pavesas saltando. Hace un momento atrás, digamos, durante la jornada de la tarde, uno de estos incendios lanzó una pavesa a kilómetros de distancia. O sea, la complejidad, la voracidad y lo potente de las columnas de convección son lo que han complicado enormemente. Hacemos cortafuegos con maquinaria, con químicos, y estos son sobrepasados. Entonces, ha sido la complejidad de todo esto, la combinación de multiplicidad de incendios, el tamaño de los incendios, la propagación del fuego y la velocidad. O sea, todos estos elementos combinados son los que hacen, digamos, que seamos dificultados. Para ustedes que están trabajando ahí, en el caso de ustedes como bomberos, Claudio, ¿cuáles han sido las mayores complejidades? A ver, los bomberos tienen una voluntad de oro, ¿eh? Están disponibles siempre. Hoy día el tema es trasladar bomberos de la región metropolitana, ha ido a la región de O'Higgins y a la región del Maule. Hay un tema logístico de apoyo ahí. La gente ha sido muy solidaria, muy cooperadora, pero deberíamos tener nosotros una logística de apoyo. Un día 2 empresas llegaron con apoyo, con alimentos en un camión fast track muy bien hecho, para apoyar el trabajo de bomberos, porque en un incendio estructural estoy 2 horas, acá en un incendio forestal estamos 8 o 10 horas, claro, y estamos toda la noche, o sea, tiene que haber un apoyo. Esa ha sido una de las cosas. Segundo, yo veo, y ustedes ven los videos, hay bomberos trabajando con distintos trajes, y eso es peligroso para el bombero, porque está haciendo un tremendo esfuerzo físico con respecto a un traje que es más pesado a uno que es más liviano y que tiene otras competencias. Eso ha sido lo más complejo hoy día. Poder mover agua también. Hay que en Pumanque, yo estuve en Pumanque, hubo que rodear el pueblo para protegerlo porque el incendio venía, como tú explicabas, por todos lados, y por lo tanto había que proteger las casas de habitación. Hay un tema, esto ha sido muy largo, el tema de las gotas en los ojos también ha sido un problema no menor. Para trabajar con este humo permanente, que no ha sido lo habitual. O sea, en 154 años de historia de los bomberos y en la historia de nuestro país, como decían acá, no hemos tenido estos incendios. Hay todo un apoyo logístico, hay todo un protocolo con la ONEMI para los reembolsos de los recursos, del gasto de combustible, si un carro queda en pana. También nosotros estamos organizados con la Junta Nacional, que apoya toda nuestra gestión a todos los cuerpos de bomberos. ¿Es burocrático todo o no? Sí, hay burocracia. Hay que decirlo, hay burocracia en todo esto. Hay voluntad, pero hay una burocracia especial. Tiene que haber una alerta roja que detecta CONAF para que esto empiece a funcionar de esa manera. Es efectivo eso, y aprovecho de preguntarte, cuando hablamos recién de los equipamientos, pero aquí cuando mencionamos que se requiere, por ejemplo, el traslado de agua, en el caso de ustedes que están permanentemente en discusión, ¿qué tipo de nuevas aeronaves deberíamos contar para este tipo de siniestros? Efectivamente, ¿crees que es mejor seguir arrendando o comprando? Mira, lo que pasa es que tener una flota cautiva, propia, grande, es tremendamente caro. Hoy día el sector privado combate los incendios forestales de forma especializada y bastante bien. Si uno establece un buen sistema de control, de supervisión, establece contratos de largo plazo, por ejemplo, que da estabilidad para que el oferente, digamos, tenga ciertas seguridades en términos de que la inversión le va a rentar, todo ese tema, digamos que es muy importante. Uno puede hacer la combinación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Estamos ampliando nuestra flota aérea propia, institucional, ¿cierto? Y el cual nos permite cubrir el comienzo, cualquier momento del año, mejor dicho, ¿cierto? Y particularmente el comienzo de las temporadas y el término de las temporadas. Y en el periodo de más incremento de incendios forestales, entonces uno tiene una flota que la contrata específicamente para el momento y nos da mucha agilidad, y ya el sistema está bastante bien constituido. Son expertos, aeronaves tienen además sus backup, vale decir, si se echa a perder una aeronave, está la aeronave de reemplazo. Hay sistemas de soporte logístico, hay pilotos certificados que tienen horas de vuelo en Chile como en otras partes del mundo. Son gente que se especializa en el combate de incendios forestales y lo hacen muy bien. La flota es monitoreada en todo momento, hay un entendimiento de cómo opera el sistema.
Por lo tanto, uno podría reforzar más la flota institucional o podría ampliar más la flota contratada a terceros, pero funciona bien. Ya, perfecto, funciona bien. Voy a volver ahora a una cosa que dejaron ustedes pendiente y que creo que es interesante, Francisco, Eduardo. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas del calentamiento global? Miremoslo desde esta perspectiva, pero también de otras, que a lo mejor la gente no está percibiendo, pero que sí son muy, muy graves. Sí, es una buena pregunta, porque uno habla normalmente en variables, nosotros, meteorológicas, claro. Y hacer una bajada a cosas más tangibles. Y yo creo que, por desgracia, eventos como este te ayudan a apreciar un poquito cuáles son consecuencias. Tener mayor riesgo de incendios forestales es una de las consecuencias anticipables del cambio climático. Otro importante, por lo menos para Chile, tiene que ver con el agua, tiene que ver con disponibilidad de recursos hídricos para todas las cosas que nosotros hacemos, agricultura, generación hidroeléctrica, servicios sanitarios, ¿verdad? La industria, la minería. Cada vez que tú piensas que hay cambios climáticos asociados a aumento de temperatura, disminución de precipitaciones, no cuesta mucho anticipar que el régimen de los ríos va a cambiar, ¿verdad? Que la cantidad de nieve que se acumula va a ser menor, por ejemplo, se va a derretir antes. Y eso son consecuencias súper importantes, porque en el fondo estás hablando de poner situaciones de escasez y de premura a los sistemas existentes. Hoy temprano leía un artículo bien interesante, que era la síntesis de otro que se publicó en Plus One, que decía que el calentamiento global a quien primero le va a pegar de aquí al 2050, cuando hayan aumentado en varios grados ya la temperatura y se haya instalado, así tal cual como lo estamos proyectando, es paradojalmente Estados Unidos, que si la temperatura sube entre 1 y 2 grados, a Estados Unidos le va a llegar a subir incluso 2 grados más, es decir, van a ser lo primero. Decía, el noreste y el sureste de Estados Unidos van a ser las zonas que más van a pagar las consecuencias. Y al mismo tiempo tenemos estas disquisiciones entre figuras como Al Gore y Donald Trump, que son antagónicas respecto de cómo interpretan ellos lo que puede llegar a vivir un país como ese. A mí me parece difícil de creer el nivel de escepticismo que tiene el presidente de Estados Unidos, en circunstancias que hay numerosos reportes evacuados por Academia de Ciencias y por cuerpos colegiados que muestran cuáles son los potenciales riesgos y consecuencias. No sé si Estados Unidos va a sufrir o no el primero, pero ciertamente tiene lugares de mucha vulnerabilidad. En la parte del sureste, por ejemplo, en Florida, inundaciones, aumento del nivel del mar. En Manhattan también va a tener niveles de ese tipo de problemas. Sí, decía Nueva York, Boston, o sea, todas esas cosas. Pero si tú miras la costa oeste de California y Oregon y Washington, a lo mejor va a ser más parecido a lo que nosotros esperábamos acá en Chile, que es con cambios y disminución de lluvia, mayor sequía. Ellos también van a tener probablemente incendios forestales. Tú ves que hace algunos años estas imágenes, no en la misma magnitud, pero estas imágenes que vemos acá nuestras las veíamos en las costas de California. Eduardo, seamos un poco práctico ahora, porque leía en Talca mañana 37 grados, ¿no? Mañana 30 y algo así, 37 creo que te lo digo al tiro. Sí. Pero 37 creo que dije, sí. Ya, perfecto. Los siguientes días, la siguiente semana, pareciera que no... No, para mañana dejamos 32 para Talca. Mañana. Es pasado mañana mañana 37. Cuando comienza así el efecto. Perfecto. Los siguientes días que vienen menos o más complejos para efectos de lo que estamos conversando ahora. A ver, es que todos los días vienen complejos, independiente de de las temperaturas en este momento. O sea, ya los incendios ya una vez que ya están activos, ya es difícil combatirlos. Ese es el gran problema. Y como ahora está cambiando el ciclo semanal que vivimos habitualmente, ya se comenzó a desarrollar el término que nosotros llamamos de baja costera, que está acompañada por nubosidad. Hoy día la nubosidad llegó hasta más o menos la séptima región en algún momento y después retrocedió hasta la región de O'Higgins aproximadamente. Pero ya con la génesis de esta, en la medida que la baja presión comienza a desplazarse hacia el sur, en su choque con las altas presiones, comienza a provocar aumento del viento, por una diferencia de presión simplemente. Y eso provoca que el viento aumente, y para mañana estamos esperando de que el viento sea del orden de 50 km por hora allá en la región del Biobío, 40 km por hora en la región del Maule. Entonces, independiente de las temperaturas, ya tenemos un viento suficiente como para poder seguir teniendo problemas en el sector. Ahora, independiente de esto, en la medida de que, independiente de lo que pasa mañana, como se está formando esta vaguada costera, en la medida que sigue avanzando hacia el sur, en el borde nororiental genera
viento catabato, disculpa, es un viento que desciende por la ladera de la montaña, que es muy caliente. Entonces tenemos la alta presión que ha estado todos estos días permanentemente sobre la zona. Tenemos un factor de aumento de temperatura simplemente por el flujo del viento del este, que es aire, aparte que viene cálido de Argentina, ya por el hecho de bajar, de cruzar la cordillera y bajar en las valles nuestros, aumenta la temperatura y por lo tanto estamos esperando que para pasado mañana las temperaturas en el Maule y norte del Biobío estén alcanzando 37 hasta 39 grados, que fue lo que me dio hoy día un modelo que igual lo tratamos de rebajar. Un poquito. Claro, pero en el fondo, en el escenario, está de que el aumento de temperatura va a ser más de 32. O sea, en algún momento, en algún punto, por ejemplo, sectores, si quedan cerrados Cauquenes va a tener temperaturas cercanas a los 38. Tenemos el sector de allá en Bulnes, que las temperaturas pueden pasar 40 grados. De hecho, casi todos los años Bulnes está marcando 40, 40.4, una o dos veces en el verano. Entonces, el norte de la región del Biobío hasta la Araucanía van a alcanzar a tener temperaturas arriba de los 33. Históricamente, el máximo que ha tenido Temuco ha sido 38 grados, cuando también al mismo tiempo tuvieron 41 en Pucón. No es el evento más caluroso, pero sí significa que en general toda la zona va a estar con temperatura arriba de 30. Concepción puede tener hasta 32 grados según la dirección meteorológica. Puerto Montt podría estar bordeando los 28. Ya. O sea, de verdad, la situación a partir de pasado mañana ya es, desde mi punto de vista, es mucho más peligrosa como para el... Ojo el día miércoles entonces. Alfredo, Claudio, antes de despedirlos, déjenme preguntarle, yo sé que esto es muy complejo porque además hay investigaciones en curso, pero la convicción que ustedes, como equipos tanto de CONAF como de bomberos, se han ido formando con el paso de los días, es que esto tiene más bien las características de accidente provocado por el hombre, intencionalidad, falla eléctrica, solamente calentamiento global. El que quiera responder. Bueno, nosotros llevamos las estadísticas de cada uno de los incendios forestales que atendemos, ¿no? Y cuando llega el primer brigadista, digamos, el primer comandante de incidente, se hace una estimación de cuál puede ser la causa, porque él tiene el escenario, digamos, más o menos claro. El 4,1% a hoy día de esos incendios tienen origen causa eléctrica, según la apreciación de esa persona que asiste. El 4,1 al menos. El 4,1%, lo recuerdo porque lo estuve revisando justamente hace un momento atrás. Pero aparte, además de eso, digamos, en esta zona no hay causa natural. Por lo tanto, el 100% tiene un origen humano. Puede ser negligencia, como puede ser el cable eléctrico, ¿cierto? ¿O podría ser intencional? O puede ser intencional, exactamente. El de Curacaví partió por una soldadura. Negligencia. Un accidente. Un accidente. Nosotros tampoco podemos emitir un juicio hasta que no hacemos un informe de estudio técnico de nuestro equipo, ¿ya? Para nosotros no podemos precisar tan firmemente que eso es así. Hay que estudiarlo. Obviamente recibimos la información de CONAF, ellos llegan primero porque ellos nos dan la alerta a los bomberos, la gente, pero no podría yo a decir tan firmemente que eso es así. Hay que ser un poco. Hay un tema que queda en el aire, o sea, nosotros tenemos que una política total de prevención, de educación, de prepararnos con todos estos antecedentes. Todos, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar nuestro entorno, las zonas rurales que son las más afectadas, donde, no sé, si dicen que van a haber 38 grados, ¿cuál es la recomendación que hay que hacer con todos los animales, la fauna que está ahí? ¿Qué sé yo? Hay que preparar todo este tema para que vivamos mejor, o sea, aprendamos a vivir con esta realidad que se quedó, se instaló y tenemos que trabajar de otra manera. Los bomberos estamos, no voy a decir que 100% preparados, estamos muy preparados, ¿no es cierto? Siempre va a haber algo más que hacer para poder atender emergencias de todo tipo. ¿Ya? Nosotros atendemos 120.000 emergencias al año. Entonces, para esto hay que hacer prevención, educación, y este es un compromiso de Estado, de país. Alfredo, Francisco, Claudio y Eduardo, a los cuatro, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí a Vía Pública. Muchísimas gracias. Tema trascendental que seguramente vamos a seguir abordando además durante la semana. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Vale, gracias. Vamos a la pausa, sigue Vía Pública. Con despegar investigaciones que están en curso, ¿a qué atribuyen los incendios forestales? Puede ser más de una causa en todo caso, pero teníamos estas alternativas y resulta que la de provocado intencionalmente se lleva el 65% por sí sola, o sea,
Más de 6 personas y media de cada 10 piensan eso, por lo menos en la respuesta que nos dieron en nuestro fanpage en Facebook. La segunda alternativa es que son accidentes humanos o negligencia. La tercera, a la excesiva ola de calor, y apenas un 5% cree que se debe a fallas en el tendido eléctrico. Nuestro portal 24horas.cl está destacando esto que conversábamos recién con nuestro meteorólogo de TV Tiempo, Eduardo Sáenz. Hay alerta temprana por la nueva ola de calor que va a afectar a 6 regiones del país, y debido a lo anterior es que la Dirección Meteorológica ya emitió esa alerta. Las temperaturas van a superar el umbral mensual en algunas ciudades, y esto se va a notar particularmente el día miércoles. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 22 grados y se pronostica para martes y miércoles aquí en la capital 33 y 34 grados. El miércoles va a ser día clave, y particularmente en la zona centro-sur del país. Así es que nosotros vamos a tener puesta nuestra atención, y también nuestros equipos de reporteo de TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl. Concluimos este Vía Pública con este video donde Miguel Bosé y su sobrina Bimba aparecen en una nueva versión de Como un Lobo, una canción que hace casi una década se volvió a convertir en éxito radial y también televisivo. Bimba Bosé, la sobrina de Miguel, murió hoy a los 41 años, víctima de cáncer. Ella había sido diagnosticada con cáncer de mama. En 2014 se había sometido a una serie de tratamientos, incluso algunos de ellos experimentales. Sin embargo, no logró darle la pelea suficiente a esa enfermedad, y hoy se confirmaba la muerte de esta no solo cantante, sino que también modelo muy querida en tierras españolas, y que fue conocida aquí en países como el nuestro precisamente por ese video. Con este recuerdo de Bimba Bosé y su tío Miguel, llegamos al final de este Vía Pública. Gracias por habernos acompañado. Yo me junto con ustedes mañana en 24 Horas Central y después aquí en Vía Pública. Que estén bien, descansen. Buenas noches. Que no estoy loco.